Gloria a Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Quiero ir de inmediato a la lectura de la palabra del Señor, donde estaremos predicando en esta mañana. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. La palabra de Dios nos dice allí: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has prometido hablarnos a través de ella siempre. Y a los que nos han precedido, tú le has hablado y has guiado sus vidas, Señor, por los caminos que tú, Señor, has querido. Padre, hoy te rogamos que a esta congregación tú nos hables, nos ilumines, nos confrontes con tu palabra y nosotros podamos ser obreros, Señor, que oigan y obedezcan tu palabra con temor, con temblor. Muchas gracias, Padre. Nos postramos delante de ti y te rogamos tu bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera en esta mañana tratar el tema, los fundamentos de la recompensa que el Señor nos ha de dar. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las bases? ¿Qué tendrá en cuenta el Señor para medir el tamaño de la recompensa que Él ha de darle a sus hijos? ¿Qué criterios, por usar una palabra que pudiésemos conocer mejor, qué criterio ha de tomar el Señor para valorar o, digamos, distinguir entre una recompensa y la otra? Porque es claro que la Escritura nos dice que el Señor ha de recompensar a cada uno de acuerdo, conforme a la obra que cada uno haya hecho. Y esto hemos ya establecido, que no se trata de un tema de la salvación. Ya hemos dicho que no se puede ganar la salvación, que la recompensa no es la salvación, porque la salvación no puede ganarse. La salvación, la Biblia dice que es gratuitamente, somos justificados por medio de la fe. No hay ser humano que pueda, por tanto, ganarse la salvación y eso ser una recompensa para él. Es un don gratuito de Dios. Nadie puede comprarla. Es demasiado caro el precio de nuestras almas. Tuvo que ser comprada por la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. De modo que la recompensa de la cual se habla aquí no es la salvación, porque reitero, la salvación no puede ganarse. Ahora, a diferencia de la salvación que no puede ganarse, que es gratuita, la recompensa hay que ganársela. La recompensa hay que trabajar por ella. El tamaño de tu recompensa va a depender de la eficiencia, la calidad, la excelencia y el tamaño de tu trabajo en el Señor. Eso lo vamos a ver aquí. Por tanto, no hablamos, y el apóstol no habla de que trabajemos porque el trabajo del Señor no es en vano, para referirse a que si trabajamos laboriosamente nos ganamos la salvación. No, se refiere a las recompensas. Por tanto, vamos a ver cuáles son los fundamentos que el Señor ha de tomar en cuenta para darnos esa recompensa y el tamaño de la misma. Y vamos a ver también qué dice el Señor con respecto a cómo debe ser el trabajo en Él. Y aquí yo veo
tres cosas fundamentales. Lo primero es que Dios manda a que nuestro trabajo sea constante. Fíjese, constante. Siervo de Dios debe ser perseverante, no es trabajar por un tiempo. El trabajo de los siervos del Señor no se mide por una estación, por una temporada, por un espacio de tiempo. No es que tú puedes decirle al Señor como siervo de Él: Señor, yo voy a trabajar hasta los 40 años para ti, luego para mí, entonces yo me voy a retirar y descansar. O, como pueden decir algunos, no, la juventud yo tengo que trabajar para mí, yo tengo que hacer o vivir para mí, yo tengo que hacer mi fundamento en esta tierra, y luego de los 40, entonces yo me dedico al ministerio, o me dedico a trabajar para el Señor. No, eso no es algo que un siervo de Dios pueda pasarle por la mente, aunque Satanás pudiera venderle esa idea. De hecho, se la vende a muchos. Pero un siervo del Señor jamás puede aceptar, razonar de esa manera, de que él va, ya sea los más jóvenes, van a esperar un tiempo y luego le trabajan al Señor, o los más adultos dicen: bueno, yo trabajé ya bastante, ahora me retiro. No. El trabajo al Señor y para el Señor, la Biblia dice que debe ser firme y constante. Nadie puede retirarse de este llamado hecho por el Señor mismo. Aquí no hay tregua. No puede haberla. Porque el enemigo está constantemente trabajando para pervertir la revelación de Dios, para atacar la iglesia, para dañar a esos pequeñitos que van subiendo. El enemigo trabaja diariamente a través de los mecanismos que él tiene en este mundo para dañar nuestra juventud. Los niños, desde que van subiendo, están siendo seducidos por un sistema diabólico. Ellos, Satanás y sus demonios, no dan tregua. No dan tregua, pelean, atacan, con saña quieren dañar la obra de Dios. Entonces, qué ironía sería que los creyentes pretendan tomarse tregua. ¿Dónde está, digamos, el sentido tuyo de defender el trabajo del Señor, la obra del Señor como creyente? Si los demonios pelean y atacan a la iglesia, ¿cómo tú, como sierva y siervo de Dios, te quedas inerte y dices: no, bueno, ya yo hice suficiente? No. El trabajo en el Señor, por tanto, no tiene retiro. No importa que hayas alcanzado cierta edad. Lo que puede hacer es que el Señor te va a poner en un campo donde tú, a tu edad y bajo las condiciones que tu cuerpo o tu mente te lo permitan, tú puedas hacer una labor diferente a la que hacías cuando tú tenías, digamos, unas fuerzas y una claridad de mente mayores. No se le puede exigir, por ejemplo, a una persona, a un creyente de 80 años, que trabaje al mismo ritmo que uno que tenga 20, 30, 40. Y el Señor sabe eso. Lo que tu espíritu no puede hacer como creyente de 80 años, es decir, no, ya yo llegué hasta aquí. No. Tú puedes ser un buen intercesor, estar orando, todavía. Puede estar aconsejando, animando a los demás, mostrándote como un hombre y una mujer de trayectoria que, aún a pesar de los años haberle pasado, se mantiene confiado
en esa herencia, en esa recompensa que Dios ha de dar. Es decir, los años no pueden opacar ni disminuir tu interés por cuidar de la obra del Señor. Por tanto, lo primero que veo acá es que la Biblia habla de constancia, de perseverancia, de firmeza en todo tiempo en la obra del Señor. Y Pablo lo tenía claro, porque Pablo sabía que venía una recompensa muy grande y que en algún momento íbamos a tener que comparecer ante ese tribunal de Cristo para que nuestras obras fueran probadas, juzgadas de acuerdo a aquel que sí juzga claramente todas las cosas. Mire lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versos 6 al 10. Él dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Nótese esta palabra. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradables. Pablo está diciendo, no importa cuál sea mi edad, mi condición, yo lo que procuro es serle agradable al Señor. ¿Cómo le agrado? El Señor le agrada que trabajemos para Él. Y en algún momento, dice Pablo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí Pablo no está diciendo que tú vas a ser juzgado por tus pecados. Aquí lo malo no tiene que ver con el pecado, porque recuerda, tu pecado como creyente fue juzgado hace 2000 años en la cruz del Calvario. Allí fue el juicio de tus pecados. Fíjate que cuando el Señor murió por tus pecados eran futuros, no habían sucedido. Tú no los habías cometido. Pero el Señor allá hace 2000 años los juzgó, los sufrió Él, y por tanto Él fue condenado en tu lugar. Así que Pablo en ninguna manera se está refiriendo que cuando comparezcamos al tribunal de Cristo, nosotros vamos a ser juzgados por nuestros pecados. No. Aquí lo que Pablo está claramente estableciendo, y está hablando entre creyentes, es que nuestras obras, la calidad y el tamaño de nuestras obras van a ser evaluadas por el Señor, y nuestra recompensa dependerá de lo que hayamos edificado, como vamos a ver más adelante, lo que hayamos hecho en el trabajo del Señor. Entonces, hermano, esto nos invita a una reflexión diaria. ¿Cómo estoy yo trabajando para el Señor? ¿Lo estoy haciendo constante o lo hago cuando me motivan? Cuando hay una campaña, yo voy a la iglesia o yo evangelizo. Cuando me llaman, cuando me visitan, yo despierto. No. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo, miren, tiene que ser constante tu trabajo en el Señor y tú tienes que moverte. Miren como el apóstol Santiago dice que debe ser nuestro trabajo en el Señor. En el capítulo 5, versos 7 y 8, él dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.
tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago ahora dice, miren, afírmense y caminen pacientemente y no se desesperen. Miren la obra de aquel labrador, aquel que labra la tierra. Consideren eso. ¿Qué hace ese hombre? Bueno, planta su semilla y con paciencia se pone a esperar que llueva y que el producto del agua humedezca, moje la tierra. Y esa acción haga germinar la semilla, y eso ahí se produce un proceso en el cual tiene que esperar. Y en esa espera, en esa, digamos, en ese espacio de tiempo hay un ejercicio de fe, de una constancia del labrador, mirando, preparando la tierra, abonándola. Claro, ahí hay trabajo en ese hombre, pero hay también paciencia y constancia. Así se nos pide a nosotros los creyentes. Miren, no crean que porque ha pasado 2000 años el Señor se tarda en venir, o no cumplirá sus promesas, o no va a recompensar nuestro trabajo. No piensen así. Fíjese que la persona que trabaja en la tierra siembra una semillita y tiene que esperar para que la semillita crezca y se convierta en una planta grande. Y eso toma años. Y eso para recibir un fruto terrenal. Cuánto más nosotros debemos ser constantes, pacientes, esperando la recompensa en el Señor, sabiendo primero que fiel es el que prometió, como dice el autor de los Hebreos, y que no será para recompensarnos con algo que se desvanece, con algo que es tan pequeño que se va a corromper. Todas las cosas que nosotros hacemos aquí, por más bonitas que sean, pasan. No será para recibir algo perecedero, vano, frágil. Será para recibir el premio más grande que Dios ha guardado a todos aquellos que creen en Él. La salvación, y en la salvación recompensa que usted no se imagina. Dios la ha prometido a sus hijos. De modo tal que trabajar para el Señor implica que nosotros seamos constantes, que seamos firmes en nuestro llamado, que no demos tregua a nuestra labor. Eso es lo primero que vemos allí. Vemos que hay que ser constante. Pablo, quizás el hombre que más trabajó en el establecimiento de la iglesia. Pablo fundó la mayor parte de las iglesias de la época primitiva. El mayor fundador, el apóstol designado para los gentiles, instrumento de Dios. Este hombre trabajó de manera incansable. Pero Pablo tenía una característica que los creyentes deben imitar. Y con razón Pablo podía decir sin gloriarse: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo quiero ser imitador de Pablo, porque Pablo era un hombre laborioso, un hombre que entendía primero las razones tan grandes que él tenía para trabajar para el Señor. El Señor lo había perdonado al más vil de los pecadores, como él se consideraba. Lo había perdonado, le había asignado un ministerio, lo había puesto a trabajar en su viña. Si le había dado confianza: mira, tú me perseguías, tú perseguías a mi iglesia, tú eras un contrario de mi reino, tú adversabas a aquellos que yo había enviado, los mataste, pero yo te llamo ahora
y te confío esta tarea de ser apóstol a los gentiles. Pablo se sentía tan agradecido, tan dispuesto a trabajar por esto que Dios le había hecho en su vida. Y fíjese cómo él escribe parte de su testimonio de lo que él entendía a ese momento de su vida que él debía continuar haciendo. En Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14, él dice, hablando en este texto, hablando de lo que él pretende continuar haciendo para conocer a Cristo, para trabajar para Él. Él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro tomar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire la actitud de este trabajador que es Pablo para el Señor. Él dice, oye, yo he dejado todo y lo considero por basura para ganar, por la excelencia de conocer a Cristo, ganarlo a Él. Y trabajar para Él y servirle. Y fíjese, dice Pablo, pero yo no considero que estoy todavía en el lugar donde yo debería estar trabajando para el Señor. Yo creo que puedo dar mucho más. Wow, Pablo, pero si tú fundaste todas esas iglesias y todas esas iglesias tú mantienes comunicación con ellos y los visitas y le envías emisario constante a ellos y te preocupas por su estado espiritual y tú dices que peleas en oración por ellos. Pablo, pero más tú quieres hacer. Sí, yo quiero hacer más, mucho más, porque yo todavía en esta situación lo que hago es que me olvido de lo que ya hice. Tengo eso como obra ya realizada y ahora yo me extiendo a lo que yo puedo hacer. No me conformo con lo que ya yo he hecho para el Señor. Yo quiero hacer más. Y gloria a Dios por esta actitud. Por eso él al final de sus días pudo decir esto que ahora yo leo en 2 Timoteo 4, versos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Sobre él pesaba la sentencia de una ejecución. Ya, Roma había decidido ejecutarlo. Iban a matar a Pablo. Y él ya lo sabía. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria al Señor. Al final de sus días, después de haber trabajado de manera laboriosa, incansable y con calidad, Pablo dice, ya, estoy para ser sacrificado, pero yo estoy ahora satisfecho de que he peleado la buena batalla. Satanás se me opuso varias veces, pero yo le di el frente con Jesucristo, con mi Señor, como mi escudo. Cada vez que se levantó una herejía, ahí salía Pablo a defender la sana doctrina. Cada vez que habían hombres encubiertos que querían pervertir el evangelio de Cristo, ahí salía Pablo como un estandarte, como un gladiador, como un soldado a defender la verdad. Pablo entonces pudo decir al final de sus días, ya yo he peleado la buena batalla y he acabado mi carrera.
y he guardado la fe. Pablo da aquí un testimonio de constancia, de perseverancia hasta el fin de sus días. Por tanto, concluyo este punto con esta nota. Tu trabajo en el Señor debe ser constante hasta el final de tus días. Amén. El segundo aspecto que vemos acá en este texto es que nuestro trabajo no solamente debe ser constante, sino que debe ser excelente. Es decir, el fundamento de la recompensa que Dios ha de darnos tiene, en primer lugar, que ver con nuestra constancia en el trabajo. Si fuimos constantes, si no desmayamos, ¿ya? Si decidimos trabajar por 2 o 3 años nada más, no es lo mismo que un hombre dedique toda su vida al trabajo en el Señor, una mujer sirviéndole al Señor, que aquel que dura 2 o 3 años y se rinde. Ambos serán salvos, pero la recompensa por la constancia ha de variar. Ahora miremos que el otro criterio es la excelencia. O sea, yo puedo durar toda mi vida trabajando para el Señor, pero hacerlo de manera mediocre, de manera floja, muy a como me salga. Entonces, hay personas que trabajan 2 o 3 años para el Señor, pero como lo hacen es con una intensidad tan grande que su trabajo en el Señor, por la calidad, por la excelencia con que lo hacen, van a tener mayores recompensas que aquellos que duran toda una vida pero trabajando mediocremente. Así que tienen que estar esos dos fundamentos unidos: la constancia en el trabajo, pero también la calidad del trabajo. ¿Cómo yo hago el trabajo para el Señor? Recuerden, es para el Señor que trabajamos. No se trata de trabajar para un hombre o para una organización. Es verdad que nosotros somos miembros de esta iglesia, pero en primer lugar somos trabajadores, siervos de Cristo. Quien evalúa no soy yo el trabajo de cada uno de ustedes, ni los otros hermanos de otras congregaciones. Nadie puede juzgar el trabajo de otro. Puede hacerlo, pero eso no cuenta. La evaluación final se dará en aquel día, dice la Biblia. Es el Señor que va a aprobar tu obra. Por tanto, este criterio de trabajar de manera excelente para el Señor, de acuerdo a la calidad, es importantísimo tomarlo en cuenta. Y yo voy a leer un texto que bien ilustra esto que acabo de decir. En 1 Corintios, capítulo 3, versos 7 al 15, la Escritura dice, hablando del trabajo de Pablo en Corinto, hablando del trabajo de Apolos, Pablo allí establece y dice, así que ni el que planta es algo, es decir, yo que fui el que planté la iglesia de Corinto, yo no soy nadie, no soy mayor que Apolo ni mayor que Cefas. Cefas es Pedro. No, ninguno de nosotros es objeto, debe ser mirado como alguien importante o a imitar o como fundamento de la fe. Porque ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El que planta, el que evangeliza,
el que enseña, cada uno conforme a la calidad, a cómo lo haga, recibirá su recompensa. Y dice acá, porque nosotros somos, ¿qué? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí introduce un tema que será el que trataré con más cuidado y quizás el que va a ilustrar mejor este fundamento que el Señor tendrá para premiar, recompensar nuestra obra. Y es la palabra edificio. Pablo introduce ahora esta palabra edificio para ejemplificar que la obra de Dios es como un edificio en el cual nosotros somos albañiles, somos obreros, somos trabajadores. Y que en ese edificio nosotros vamos a tener la oportunidad de usar diferentes materiales para edificar, para construir. Y que esos materiales están a disposición de todos nosotros. Ahí está, y lo vamos a ver más adelante, ahí está el oro, la plata, diferentes materiales, y Dios nos lo da. Que a tu alcance van a estar, va a decir Pablo, todos esos materiales para que tú elijas cómo quieres construir la casa que Dios ha puesto en tus manos construir. Fíjense, Pablo dice, la iglesia es un edificio. Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, o sea, un regalo que Dios me puso a mí, yo fui el perito, arquitecto, y puse el fundamento. Yo vine y regué la semilla aquí en Corinto. Yo puse ese fundamento de la doctrina de Cristo. Yo fui elegido como apóstol a los gentiles y ustedes son parte de los gentiles. Y yo como ese hombre que no por designación propia, sino como un regalo de la gracia de Dios, me fue dada la oportunidad de yo plantar. Entiéndase que plantar, el apóstol está significando aquel que lleva en primer lugar la semilla a un lugar o que funda una congregación. Pablo dice, yo fui el que puse este fundamento y otro edifique encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso ustedes lo saben, yo no voy a abundar mucho sobre eso porque sabemos que el fundamento de la iglesia es la persona del Señor Jesucristo, a quien servimos todos y para quien todos nosotros somos colaboradores. Por eso el único que tiene prerrogativa, autoridad para evaluar el trabajo de cada uno es el Señor. Después de todo, Él fue que compró tu alma. Él fue que te justificó. Él fue que te llamó. Nadie más tiene autoridad sobre ustedes, hermanos, ni sobre mí. Solo el Señor. Y Él es que me va a evaluar a mí y te va a evaluar a ti. Ahora, ¿bajo qué criterios? Bajo lo que Él ya ha revelado. Él dice ahora que siendo Cristo el fundamento, sobre ese fundamento es que nosotros edificamos. Y aquí hay unos materiales que se nos están sugiriendo para construir. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Qué cosa más maravillosa. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada.
y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este es un pasaje maravilloso porque ilustra perfectamente el criterio sobre el cual el Señor ha de premiar a sus hijos. Y aquí introduce una serie de materiales sobre los cuales podemos aportar para que ese edificio llamado iglesia se construya, llamado reino de Dios igualmente se construya. Y lógicamente habla de las mejores obras, las excelentes obras. Si a ti te dieran el material de oro, plata, heno, madera, piedras preciosas, hojarasca, ¿qué eliges tú para instrumento, para material, para construir en el reino de Dios? ¿Cuál tú eliges? Aquí pudiéramos decir todos, yo quiero el oro, yo quiero la plata, yo quiero construir con piedras preciosas. Entonces, construir con esos materiales implica que tú seas una sierva y un siervo constante en el Señor, trabajando para Él en las cosas que realmente tienen importancia. Que tú procures la excelencia, la calidad en lo que tú haces. Que no te salga de la boca decir, bueno, voy a evangelizar y lo que me salga yo voy a decir allí. No, que tú antes de ir a evangelizar diga, espérate, si pretendo construir la obra del Señor con oro, con plata, con piedras preciosas, yo voy a orar primero y me voy a preparar en el texto que voy a usar para ir y llevar a ese lugar. Y aunque 4 o 5 personas me digan que no, yo voy a continuar haciéndolo. Y aunque encuentre oposición mientras yo lo hago, no importa, yo voy a volver mañana, voy a volver pasado mañana, yo no me voy a rendir. Yo voy a continuar este trabajo en constancia y en calidad. Cada vez me voy a preparar mejor para hacer esta obra de evangelismo. Igual, si tú eres una persona que enseñas, que das estudios bíblicos a otras personas, ¿quieres construir con oro, con plata, con piedras preciosas? Te recomiendo entonces que tú te prepares en la instrucción de la palabra del Señor, porque eso no va a salir. Esa manera de enseñar a otros no va a salir de otra fuente que no sea la Biblia. Tú tienes que ser un hombre instruido, una mujer instruida en la palabra de Dios, si quieres enseñar a otros. Porque de lo contrario tú estarías enseñando tu propia opinión o tus propios criterios. Y tu obra al final de tu vida y cuando tú te encuentres allá delante del Señor como maestra, como maestro, esa obra será evaluada. ¿Qué tú enseñaste a esos niños? A esos niños que están ahí en ese departamento, las maestras, ¿cómo le estás enseñando para salir de esos niños nada más? No. Cada labor que hacemos en el lugar donde Dios nos ha puesto tiene que ser hecha con excelencia y nosotros, si queremos trabajar con oro, con plata o con piedras preciosas, sabemos que tendremos que esforzarnos. Porque esto implica laboriosidad. Esto implica que nosotros nos dediquemos mucho más tiempo a prepararnos para hacer esa labor.
mucho sacrificio. No es verdad que para tocar un instrumento como lo tocan los hermanos acá, ellos lo van a tocar sin ensayar o lo van a tocar sin constantemente estar practicando. A mí me encanta la guitarra y yo la toco. Pero como tengo un tiempo que no lo hago, yo agarro la guitarra y los dedos están bastante duros para tocarla. No lo hago como antes, porque no estoy siendo ejercitado. Cualquiera de estos jóvenes me da lecciones ahora mismo porque están en eso, laboriosamente en eso. Y cada vez que se preparan, cada vez que emplean más tiempo, mejor les salen las cosas, con más calidad. Lo mismo pasa con nosotros los que predicamos. Constantemente tenemos que estar preparándonos, porque nuestra obra va a ser evaluada por el Señor en aquel día. Y el criterio es cómo lo hicimos igualmente, no solamente la constancia que utilizamos para hacerlo, sino la calidad con que lo hicimos. Eso va a ser evaluado. Quizá un tercer elemento que introduzco rápidamente aquí es no solamente la excelencia al hacerlo, sino también la intención, el motivo que yo tengo para hacerlo. ¿Por qué estoy aquí de pie frente a ustedes cada domingo predicando la palabra? ¿Por qué antes me preparo en mi casa, oro y traigo esto que expongo frente a ustedes? ¿Por qué? Tengo una motivación. Es la gloria de Dios. No es que ustedes, segundo, que ustedes sean edificados, lógicamente, pero yo quiero dar gloria al Señor. No es que yo quiero que esta iglesia sea en primer lugar una iglesia grande en número. Claro que lo aspiro, claro que sí, que quiero que esta iglesia sea grande y que tengamos un mezanín y que se llene todo. Sí, claro, pero eso yo no lo quiero como meta principal, yo lo quiero como resultado de yo glorificar el nombre del Señor. Ese es mi motivo, que el nombre de Cristo sea glorificado. Y cada vez que nosotros hacemos una acción, la de evangelizar, de instruir a los niños, la de cualquier naturaleza, tenemos que hacerlo con el motivo correcto, porque eso también será allí evaluado. Dice la Biblia que aquel es el Señor que ha de discernir las intenciones y las motivaciones de nuestros corazones. Él discierne y Él juzga nuestros pensamientos, los pesa nuestras motivaciones. ¿Por qué yo hago algo? Eso tiene que ver también con la excelencia y la calidad de lo que hago. Entonces, ciertamente aquí se nos habla de una cantidad de materiales. Dice, bueno, tú puedes edificar, y recuerde, edificar siempre es trabajar en el reino de Dios. Tú puedes trabajar usando materiales como heno, como hojarasca, tan riesgoso que le prenden un fósforo y ya, y se quema. Así, una obra tan sencilla, tan de poco valor, porque no tiene, eso de muy poco valor. Yo pongo a tu disposición los materiales más caros, úsalos. Esos requieren tiempo, esos requieren sacrificio, elaboración. La obra de cada uno será revelada. Que tu obra, mi amado querido y mi amada hermana, sea vista en aquel día, y tú pienses así ahora, vista en aquel día por el Señor como una obra que tú primero usaste las motivaciones correctas, glorificar el nombre de Dios, pero también que tú lo hiciste al mayor grado de tus posibilidades, que tú empleaste todo tu ser para hacer lo mejor de ti,
para el Señor. Que tú no te conformes con lo que has hecho hasta ahora. Oh, claro que habrá muchísimas personas salvas allí que no hicieron nada. O sea, que su obra, fíjese porque lo dice el pasaje al final, la obra de muchos, el fuego la probará. Y la obra, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Cuál pérdida? ¿La pérdida de su alma? No, claro que no. La pérdida de no recibir el grado de recompensa que debió recibir. Debió recibir un grado de recompensa grande allí, pero por mediocre, por desobediente, por estar prefiriendo hacer otras cosas en lugar de servir a Dios, en aquel día sufrirá la pérdida de no haber recibido lo que los otros han de recibir. Todo el mundo, todo creyente, todo aquel que invoca el nombre del Señor, todo aquel que vive en el Señor, aunque nada más se congregue, porque claro está, lo que voy a decir es solo para creyentes, pero creyentes que entiendan que son perdonados, creyentes que vivan en Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tienen que estar en Cristo. Lo que yo por la palabra estoy diciendo esta mañana no es en ninguna manera que todo aquel que está en la iglesia y no trabaja es salvo. No estoy diciendo eso. Hay mucha gente que viene a la iglesia y ni siquiera ha sido creyente ni todavía da el paso de manera personal con el Señor. Pero aquellos que sí ya tienen una relación con el Señor son salvos. Son salvos. Y el salvo, el hombre y la mujer salvo, ha de sentir repudio por el pecado. Ha de sentir siempre atracción por el Señor. O sea, deleite por el Señor. Ha de sentir la necesidad de estar buscando de las cosas de Dios. Por eso se congrega. Si tú ves uno que no se quiere congregar, si tú ves uno que no ora, si tú ves uno que no le interesa leer la palabra, ese hombre no tiene ninguna señal de ser un redimido. Cuando aquí habla de hojarasca o de cosas que se pueden quemar, habla de aquel creyente que por, digamos, negligencia o poco ánimo, poca fuerza, poca disposición, no pone en ejercicio aquellos dones que Dios le ha dado. Mucha gente que se queda en la iglesia, se congrega, viene, ora, pero no pasa de ahí. Se queda toda su vida así. Y el Señor lo que está diciendo es que ustedes, ya yo les di mi Espíritu Santo, ustedes tienen mucho que hacer, mucho que dar. Trabajen. Lo pueden hacer, nadie puede decir, no, yo no lo puedo hacer. Nadie debe decir eso. Dios a ti, mi hermana, a ti, hermano, Dios te ha dado un don que no me ha dado a mí. Dios te ha abierto un campo que no me lo ha abierto a mí. Dios ha puesto a tu lado personas de una característica que solamente tú puedes alcanzar. Háblales. Confía en el poder de la palabra de Dios para persuadir a esa persona. Abre tu boca, no tenga miedo. No debes tener miedo. Abre tu boca y habla de las cosas de Dios. Eso es trabajar para el Señor. Si tú no lo haces, tu vida misma se ha construido
y tú las has conducido con materiales que al final el Señor va a evaluar. Dice el apóstol que debemos estar creciendo en el Señor siempre. La constancia, la calidad en el trabajo debe producir un crecimiento. Cuando tú eres constante trabajando y cuando la calidad de tu trabajo es buena, ¿cuál es el resultado? Bueno, tiene que ser un crecimiento. Porque no es posible que tú trabajes y que lo haga bien y no tengas un crecimiento. Eso se da hasta en el plano secular. Si tú trabajas constantemente en una empresa y lo haces de manera excelente, el resultado no puede ser negativo. El resultado tiene que ser positivo, creciendo. Por eso el apóstol dice, creciendo en el Señor siempre. Si lo haces de manera constante y en calidad, no es verdad que tú vas a tener una fe de hojarasca. No es verdad que tu obra va a ser de heno, de cosas de madera. No. Esa constancia y esa calidad te va a dar un crecimiento que al final de tus días tú vas a estar seguro que trabajaste, peleaste la buena batalla. Hay que trabajar, hermano, sin tregua y con calidad, cada vez haciendo lo mejor. El Señor no alaba a aquel siervo que es mediocre, que se conforma con, voy a la iglesia y ya. Ay. No, la asistencia es importante. Tu asistencia es importante, pero incorporarte al trabajo del Señor lo es más. O sea, una cosa debe llevar a la otra. Después de congregarte, tú debes decir, y ahora yo estoy aquí, ¿cómo puedo yo servir al Señor? Ponerse a la orden. ¿Cómo puedo yo servir al Señor? ¿Cómo puedo yo ser útil para el Señor? Porque llegará un día que no se nos va a evaluar de manera conjunta, sino de manera personal. Me van a evaluar a mí, el Señor evaluará mi obra, y la tuya, y la tuya, y la tuya, de manera personal. Por tanto, esto es un trabajo individual que se acoplará cuando nosotros en equipo pongamos a la disposición del Señor nuestros talentos, nuestras habilidades. Eso es una iglesia. Eso es una iglesia que trabaja en equipo, donde cada uno sabe que tiene que desempeñar una función, porque llegará un día que le dará cuenta al Señor por su tiempo, por sus talentos y por la manera que los utilizó. Finalmente, miren que el Señor habla de la recompensa muy claramente. Y yo quiero concluir con este texto para que ustedes vean que el Señor en su infinita gracia y misericordia nos ha salvado, pero no hay nadie que haya, digamos, dejado el mundo y venido a Cristo y servirle a Él, que no sea recompensado mucho más que lo que pudo haber de manera temporal gustado en este mundo. Mire lo que dice nuestro Señor en Mateo capítulo 19, verso 28 al verso 29. Y Jesús les dijo, los apóstoles le habían dicho que ellos habían dejado todo para seguirlo a Él. Señor, nosotros hemos abandonado todo, nuestra familia, todo, para seguirte a ti, Señor. Y Él les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, déjeme identificar esto. La regeneración es un término que nuestro Señor utilizó para hablar del mundo venidero, de la restauración de todas las cosas. Cuando Él haga nuevo la tierra, cielo nuevo y tierra nueva. En ese tiempo, que se llama restauración de todas las cosas o regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, le está diciendo a los apóstoles,
que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa regeneración tiene en un primer plano y es los 1000 años que el Señor reinará sobre la tierra, lo que se llama el reino milenial de Cristo en la tierra, y donde hay esa promesa dada a Israel. Promesas que todavía no se han cumplido y se cumplirán en ese tiempo. Y ahí hay unas promesas que son específicas para los apóstoles, aquellos que le siguieron a él. Y le dice, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ahora viene y se aplica todo esto a nosotros, lo que sigue a continuación. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Gloria a Dios. Miren que aquí no se trata de solamente la salvación. La vida eterna es sinónimo de salvación, ¿sí? Pero fíjense que está diciendo el Señor 100 veces más y la vida eterna. Y fíjense que esa lista que el Señor pone allí es una lista solamente enunciativa, no es limitativa, porque ahí incluye que el que no haya dejado, o sea, son las cosas más importantes, pero tú puedes haber dejado trabajo, puede haber dejado una carrera, puede haber dejado cualquier sueño que tú tenías en la tierra por causa del Señor. Recibirá 100 veces más. Y una manera de decir infinitamente más que lo que haya dejado, si trabaja para mí. Oh, hermanos, ¿cómo no trabajar para el Señor de manera gozosa? No di que trabajar forzado, gozosa. El apóstol Pablo le escribió a los filipenses y le dice, estén siempre gozosos en el Señor, siempre gozosos. Son salvos y después recibirán recompensa en esa salvación. De modo pues que los fundamentos para que nuestra recompensa o la calidad de la misma o el tamaño de la misma sea dada es estos criterios que he mencionado. Demos gracias al Señor por su palabra y atendamos obedientemente. Y consideremos esto una motivación más que suficiente para continuar trabajando en el Señor, más constantes y con mayor calidad en lo que hacemos. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu llamado. Gracias por tu compañía, oh Dios, tan necesitada en nuestras vidas. Gracias por tu voz que podemos escuchar en tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor. Gracias por motivarnos diariamente con tu palabra, Señor, Señor, nos maravillamos que tú nos hables de tantas cosas grandes a seres tan pequeños e insignificantes como nosotros, que en tu gracia hemos encontrado, oh Señor, agua para tomar, un agua que ha calmado nuestra sed. Y queremos, Señor, que tu agua calme la sed que pueda existir en muchos en esta vida, para procurar cosas de esta vida y, Señor, ser mediocres en tu reino. Líbranos de la mediocridad, líbranos de hacer la obra tuya, Señor, con ligereza o con desgano. Ayúdanos a procurar lo excelente para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.